Algo te está poniendo furioso esta semana y no entiendes del todo por qué. No es el nivel de furia que corresponde a lo que pasó. La situación era pequeña, quizás incluso trivial, y sin embargo, algo en ti respondió con una intensidad que te sorprendió a ti mismo antes de sorprender a nadie más. O quizás es una furia más silenciosa, no la que grita, sino la que se instala como una tensión de fondo que colorea todo sin nombre y sin causa visible, que hace que el tráfico sea insoportable, que una conversación neutral se sienta como una afrenta, que la persona que simplemente te preguntó ¿cómo estás? Recibiera una respuesta más corta y más cargada de lo que merecía. No eres tú siendo irrazonable, no eres tú perdiendo el control sin razón, es Marte. En las próximas 48 horas, Marte, el planeta de la acción, la energía y el impulso, entra en Cáncer. Y cuando el guerrero más directo del sistema solar pisa el terreno del signo más profundamente emocional del zodíaco, lo que ocurre no es que la furia desaparezca. Lo que ocurre es que la furia cambia de forma, se vuelve más íntima, más personal, más parecida a algo que duele que a algo que enfurece. Pero como la mayoría de nosotros no tenemos el vocabulario para el dolor que todavía no puede llamarse a sí mismo dolor, lo que sentimos es rabia. Lo que nadie te está diciendo sobre Marte en Cáncer es que la ira que vas a sentir en las próximas semanas tiene raíces que van mucho más abajo de lo que la ira misma puede llegar, que debajo de lo que parece irritación hay algo más antiguo y más específico, algo que ha estado esperando las condiciones precisas para salir a la superficie. Y Marte en Cáncer crea esas condiciones con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde están guardadas las cosas que no han podido ser dichas todavía, y que la diferencia entre navegar este tránsito conscientemente y ser arrastrado por él depende completamente de si puedes aprender a hacer la pregunta correcta cuando la furia llega. No qué me está enojando, sino qué me está doliendo. En los próximos minutos descubrirás 3 cosas. Primero, ¿qué hace Marte en Cáncer específicamente? ¿Y por qué este posicionamiento produce un tipo particular de energía emocional que se distingue de cualquier otro tránsito de Marte? Segundo, las señales específicas en el cuerpo y en el comportamiento que te indican que lo que estás experimentando es Marte en Cáncer haciendo su trabajo de revelar el dolor que estaba guardado debajo de la funcionalidad cotidiana. Tercero, la práctica que convierte esta energía de potencialmente explosiva o silenciosamente destructiva en la más honesta y nutritiva que Marte puede ofrecer cuando sabe dónde está parado. Para entender lo que ocurre cuando Marte entra en Cáncer, primero necesitas entender qué significa que estos 2 principios se encuentren. Marte es el planeta que impulsa, el planeta que no se detiene a preguntarse si es un buen momento, que simplemente ve el objetivo y se mueve hacia él con toda la energía disponible. En su territorio natural, en signos de fuego o en su propio signo de Aries, Marte es directo, transparente, limpio en su agresividad. Cuando Marte quiere algo, lo dice. Cuando Marte está herido, pelea. Cuando Marte tiene miedo, ataca antes de que el miedo pueda nombrarse. Esa es la versión de Marte que la mayoría de las personas conocen. Cáncer es exactamente lo contrario en su estilo, aunque no en su intensidad. Cáncer no ataca de frente. Cáncer protege. Cáncer construye un caparazón. Cáncer aprende muy temprano en la vida que mostrar el punto vulnerable es peligroso y que la manera de sobrevivir en un mundo que puede lastimar es desarrollar una superficie lo suficientemente dura como para que los golpes no lleguen al interior blando. El interior blando sigue estando ahí. Lo que cambia es que nadie lo ve. Cuando Marte entra en Cáncer, la energía del guerrero queda atrapada dentro del caparazón. No puede salir directamente porque el caparazón de Cáncer no permite la expresión directa de la vulnerabilidad. Entonces la energía de Marte, que debe moverse, que no puede quedarse quieta, busca la única salida que el caparazón de Cáncer permite. Sale como irritación, sale como impaciencia,
sale como una respuesta desproporcionada a algo pequeño que activó algo grande. Sale como el silencio denso y cargado, que las personas en tu vida reconocen inmediatamente como más pesado que cualquier grito. La ira de Marte en Cáncer no es la ira limpia que identifica su causa y la nombra directamente. Es la ira que ha pasado por el filtro del caparazón. Y ese filtro hace dos cosas. Primero, convierte el dolor en rabia porque la rabia se siente más segura que el dolor. El dolor requiere vulnerabilidad. La rabia, al menos, tiene la ilusión del control. Segundo, desplaza el blanco. La ira de Marte en Cáncer raramente llega al objeto real de la herida. Llega al tráfico, a la persona que dejó un plato sucio, a la notificación en el teléfono que interrumpió algo, a la pregunta inocente que sin ninguna razón aparente sentiste como una invasión. Los astrólogos romanos, que trabajaban en el período de la República Tardía, tenían un concepto que raramente aparece en los libros de astrología moderna. Lo llamaban el Marte defensivo, el Velum defensivum. Lo distinguían del Marte ofensivo, el Velum offensivum, que es el Marte que todos conocen, el que avanza, el que conquista, el que sabe exactamente qué quiere y va a buscarlo sin detenerse a calcular el costo emocional del movimiento. El Marte defensivo era el Marte que no podía o no se atrevía a avanzar directamente hacia el objetivo. El Marte que tenía que proteger el campamento antes de poder pensar en expandirlo. El Marte cuya primera responsabilidad era la integridad del territorio interior antes de poder dirigir energía hacia el exterior. Cuando Marte entraba en signos de agua, y específicamente en Cáncer, los astrólogos de esta tradición decían que la energía marciana estaba siendo usada principalmente para defender el territorio interior del individuo antes de que pudiera ser dirigida hacia el exterior. Y lo que protegía ese territorio interior era un sistema de muros que el individuo había construido a lo largo de su vida alrededor de sus puntos más vulnerables. Muros de silencio, muros de ironía, muros de competencia excesiva que hacen innecesario pedir ayuda porque nunca se comete un error que requiera ser auxiliado. Muros de aparente indiferencia que protegen de la posibilidad de querer algo que podría no llegar. Muros de humor que convierte todo lo doloroso en algo lo suficientemente ligero como para que nadie perciba que duele genuinamente. El Marte en Cáncer pone presión sobre esos muros desde adentro, porque la energía marciana que no puede salir directamente se acumula detrás de las defensas y en algún momento, inevitablemente, encuentra una grieta. Y por esa grieta sale no como la energía limpia y dirigida que sería si Marte estuviera en su propio signo. Sale como la presión acumulada de algo que estuvo contenido demasiado tiempo. Sale como la persona que normalmente tiene paciencia infinita y de pronto pierde toda capacidad de tolerancia ante una inconveniencia menor. Como la persona que nunca llora y que de pronto siente la garganta cerrarse en un momento completamente inesperado. Como la persona que no sabía que estaba enojada hasta que la reacción ya había ocurrido y el daño ya estaba hecho. Ahora déjame decirte lo que está pasando en tu cuerpo. Porque Marte en Cáncer no solo actúa en el comportamiento, actúa en el sistema nervioso, en la musculatura, en el ritmo de la respiración, en la calidad de la voz. La primera señal es la tensión en la mandíbula. Si en los últimos días has notado que aprietas los dientes sin haberte dado cuenta, que al final del día la mandíbula está fatigada de una tensión que no recuerdas haber ejercido, eso es Marte en Cáncer almacenando en el cuerpo lo que no está siendo expresado verbalmente. La mandíbula es el lugar donde el cuerpo guarda lo que la boca no dice. La segunda señal es una sensación de presión en el pecho que no es exactamente tristeza, pero que tampoco es exactamente tensión. Algo que pesa en el centro del esternón, con la cualidad de algo que quiere moverse y no encuentra la dirección. Marte, en Cáncer, genera exactamente esta sensación, porque la energía que debería poder salir como acción directa está siendo forzada hacia adentro por el caparazón de Cáncer y termina haciendo presión en el área del corazón,
que es el territorio emocional de este signo. La tercera señal es la tendencia a llorar cuando te enojas en lugar de gritar, o la tendencia alternativa a enojarte cuando deberías llorar. Este intercambio de señales emocionales es característico de Marte en Cáncer. El dolor quiere salir como lágrimas, pero el caparazón dice que las lágrimas son peligrosas. La rabia quiere salir como confrontación directa, pero el miedo al abandono que Cáncer lleva en su historia más profunda convierte la confrontación en silencio cargado. El resultado es una confusión emocional específica donde el cuerpo no sabe qué señal enviar y termina mezclando las dos. La cuarta señal es la activación por parte de situaciones que no deberían activarte en ese nivel. Alguien cancela un plan y sientes algo que es 10 veces más intenso que la situación justifica. Tu jefe usa un tono que no te gustó y algo en ti se apaga de una manera que parece desproporcionada. Tu pareja o un amigo cercano dice algo que en otro momento no habrías notado y hoy se siente como una pequeña traición. Estos disparadores desproporcionados son la firma de Marte en Cáncer. Lo que se activa no es la situación presente. La situación presente solo encendió la mecha de algo que estaba esperando mucho más abajo. Ahora déjame decirte qué está más abajo, porque el trabajo real de Marte en Cáncer no es la rabia. La rabia es el síntoma. El trabajo real es lo que la rabia está cubriendo. Debajo de la irritación de Marte en Cáncer siempre hay una versión más antigua y más específica de la misma herida. Generalmente es una de tres. La primera es el dolor de no haber sido visto o de no haber sido protegido en un momento en que la protección era exactamente lo que se necesitaba. Cáncer rige la infancia, el hogar de origen, la experiencia primaria de lo que significa ser cuidado o no ser cuidado. Cuando Marte activa este signo, lo que activa con frecuencia es la memoria emocional de esos momentos tempranos en que el mundo no respondió como debía responder, no necesariamente como trauma dramático, a veces como el padre que estaba presente pero no disponible, el hogar que tenía todo lo necesario en superficie pero en el que nadie sabía exactamente cómo nombrar lo que se sentía, el momento en que algo importante ocurrió y la persona que debería haber notado simplemente no lo hizo. Marte en Cáncer. Desentierra esas memorias no como recuerdos conscientes, sino como resonancias corporales. Una situación presente que tiene la misma textura emocional que aquella situación pasada activa, no solo la respuesta apropiada para la situación presente, sino la respuesta acumulada de todas las veces que situaciones similares no fueron procesadas completamente. La segunda herida que Marte en Cáncer frecuentemente desentierra es el miedo al abandono, no en su forma declarada, no como el pensamiento consciente de tengo miedo de que me dejen, sino en su forma operativa, en los comportamientos que el miedo genera sin que la persona sea necesariamente consciente de que el miedo es el origen. La sobreadaptación que hace que una persona ajuste constantemente su comportamiento al de los demás antes de saber siquiera lo que ella misma necesita. La tendencia a anticipar lo que los demás necesitan antes de que lo pidan para volverse indispensable de una manera que hace el abandono menos probable. El silencio que se instala cada vez que la honestidad podría generar conflicto, porque el conflicto podría derivar en distancia y la distancia podría derivar en pérdida. Y la pérdida es lo que Cáncer teme por encima de todo. La tercera es la herida más específica de Marte en Cáncer. La ira por haber tenido que ser fuerte antes de estar listo para serlo. Cáncer es el signo del cuidado, y con frecuencia quienes tienen una fuerte energía de Cáncer en su vida aprendieron a cuidar antes de haber sido suficientemente cuidados. Aprendieron que su rol era el sostén, la roca, el que no se desmorona, porque si ellos se desmoronan, todos los demás también lo harán. Y Marte en Cáncer llega como el momento en que toda esa energía acumulada de haberlo sostenido, todo sin permiso de flaquear, finalmente busca una salida. Sale como irritación porque no puede salir como lo que realmente es,
que es el grito de alguien que necesitaba apoyo y en cambio tuvo que apoyar a otros, que necesitaba ser cuidado y en cambio tuvo que cuidar, que necesitaba descansar y en cambio tuvo que continuar siendo la versión más funcional de sí mismo, porque alguien tenía que serlo y el rol era suyo por defecto o por elección, o por una combinación de ambas que ya no sabe distinguir. Déjame decirte dónde aterriza este tránsito según tu signo. Para Cáncer, Marte entra directamente en tu primera casa, la casa de la identidad. La energía marciana aterriza en el centro de quién eres. Si llevas tiempo siendo la versión más funcional, más disponible, más adaptada de ti mismo, las próximas semanas van a presionar esa versión. No para destruirla, para preguntarle si todavía corresponde a lo que realmente eres, o si es una versión que construiste para ser aceptado en circunstancias que ya no son las mismas. Para Capricornio, el eje opuesto, Marte activa la séptima casa, las relaciones cercanas. La tensión de las últimas semanas en un vínculo significativo puede intensificarse, no porque el vínculo esté mal, sino porque Marte en Cáncer exige honestidad emocional en los vínculos. Y la honestidad emocional es exactamente lo que Capricornio históricamente gestiona como una incomodidad a administrar, en lugar de como una necesidad a satisfacer. Para Libra, Marte en Cáncer activa la décima casa, el área de la vida pública y la carrera. La rabia que llegue en relación al trabajo durante este periodo merece ser escuchada con la misma pregunta. ¿Qué está doliendo debajo de lo que está enojando? Con frecuencia, es la distancia entre la contribución real que Libra está haciendo y el reconocimiento que esa contribución está recibiendo. Para Aries y Escorpio, los signos que Marte rige, este tránsito activa una energía con la que ya tienen familiaridad, pero en un territorio que les resulta inusual. Para Aries, la energía marciana en Cáncer llega al área de la vida doméstica y familiar, lugares donde el impulso directo de Aries frecuentemente genera más daño que resultado, porque la directness que funciona en el mundo exterior no tiene la misma eficacia en el territorio íntimo, donde las palabras tienen más densidad y donde las heridas tardan más en sanar. Para Escorpio, la energía de Marte en el área de lo que se comparte íntimamente puede intensificar tanto la conexión profunda como el dolor profundo en los vínculos más cercanos. Y la tarea específica para Escorpio en este periodo es distinguir cuándo la intensidad que siente corresponde a la situación presente y cuándo corresponde a algo más antiguo que la situación actual simplemente activó. Para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, Marte en Cáncer activa las áreas más emocionales de sus cartas con la energía más accionable del zodíaco. Esto puede sentirse como una incomodidad específica, la incomodidad de quien está acostumbrado a navegar el mundo con la brújula de lo concreto, y de pronto siente que algo dentro de sí está exigiendo un tipo de atención que no puede ser satisfecho con soluciones prácticas. Aquí está la práctica que convierte Marte en Cáncer de un periodo de irritación reactiva en un periodo de honestidad emocional productiva. La próxima vez que sientas la furia característica de este tránsito, en lugar de expresarla o suprimirla, hazle una sola pregunta. ¿Qué me está doliendo debajo de lo que me está enojando? No lo analices. No lo proceses intelectualmente. Siéntate con la pregunta en el cuerpo. Cierra los ojos si puedes. Lleva la atención al pecho, donde Marte en Cáncer acumula la presión, y también a la mandíbula, donde el cuerpo guarda lo que la boca no dice, y espera la respuesta que llega desde abajo de la rabia, no desde el pensamiento, desde el cuerpo, desde el lugar donde el dolor vive antes de que las palabras lleguen a nombrarlo. La respuesta casi siempre es más simple y más antigua que la situación que activó la rabia. Me duele no haber sido visto. Me duele haber tenido que ser fuerte cuando necesitaba ser débil. Me duele que la persona que amo no sepa cómo alcanzarme aunque lo intenta. Me duele que el lugar que debería sentirse como hogar se sienta como una obligación. Esa respuesta, cuando llega, es la información real que Marte en Cáncer vino a entregar.
no para que actúes desde ella inmediatamente, para que sepas qué es lo que realmente necesita atención debajo de lo que parecía solo irritación. La segunda parte de la práctica es permitirte, en privado y en seguridad, sentir lo que hay debajo de la rabia sin tener que convertirlo en acción. Marte en Cáncer. No siempre pide que expreses el dolor a la persona que lo activó. A veces, pide simplemente que te permitas saber que el dolor existe, que dejes de usar la rabia como el único vehículo para emociones que la rabia no puede contener limpiamente, que le des al dolor su nombre correcto, aunque sea solo para ti mismo, aunque sea solo por un momento, en el silencio de la práctica. Porque hay algo que ocurre cuando el dolor recibe su nombre correcto, que no ocurre cuando el dolor circula disfrazado de rabia. El dolor que sabe su nombre puede comenzar a sanar. La rabia que no sabe que es dolor solo puede circular. Hay algo que necesito que comprendas antes de que cerremos. La ira de Marte en Cáncer no es un error, no es un fallo emocional, no es evidencia de que eres demasiado sensible o de que no has trabajado suficientemente en ti mismo. Es la forma que tiene este tránsito de señalarte exactamente dónde hay algo vivo que todavía espera ser reconocido. La rabia de Marte en Cáncer es un mapa, y los mapas no existen para ser guardados, existen para ser usados para navegar. Lo que señala la rabia en estas semanas es el lugar preciso en el que el dolor que todavía no tiene nombre está esperando que finalmente se le dé uno. No para que lo resuelvas de inmediato, no para que lo conviertas en una acción, para que lo reconozcas como lo que es, una parte de ti que ha estado cargando algo durante más tiempo del que debería haber cargado solo. Y el reconocimiento, aunque sea silencioso, aunque sea privado, aunque sea solo para ti mismo en el espacio de unos minutos de genuina honestidad interior, ya es en sí mismo el primer movimiento de algo que estaba detenido. Si algo de lo que escuchaste hoy cambió la manera en que ves algo que estás sintiendo esta semana, escríbelo en los comentarios, no la versión polida, la que te cambió la respiración cuando llegó, porque alguien está leyendo esta noche y necesita saber que lo que siente no es irrazonable, que la intensidad que lo sorprendió tiene una fuente más profunda que la situación que la activó. Suscríbete y activa las notificaciones porque en los días que vienen continuaremos trazando lo que Marte en Cáncer revela a medida que profundiza su tránsito. El universo ha hablado. Lo que viene después está en tus manos.